Hoy, en mi opinión de... Bienvenidos sean a escuchar mi opinión de... Esta vez hablaré desde un punto de vista que trato de ocultar al público, porque podría resultar aburrido para unos, también porque en otros, como en su servidor, provoca miedo. No diría que miedo, más bien terror. Es un miedo que perdura y sé que después de que termine de escribir este guión, seguiré con la paranoia. Pero cambiemos el ambiente, porque el acostumbrado jazz tranquilo de fondo no va muy bien con este tema. Así está mejor. Como ya lo vieron en el título, es de un mito que podríamos llamar moderno o relacionado con el fenómeno ovni. Desde una edad temprana he sentido una inclinación por los fenómenos paranormales. Inicié mi carrera escéptica viendo a un Jaime Maussan joven, hace como 20 años o más. Haciendo cuentas, sí han sido más. Recuerdo tener cerca de 7 u 8 años cuando Maussan presentaba sus videoinvestigaciones, videos de ovnis. Tercer Milenio se llamaba el programa, o no sé. La verdad no sé si la fecha siga vigente. Esto cambió con el internet. Lo que sí sé es que era realmente impresionante. Bueno, para alguien que tenía como fuentes de información la televisión, el radio, el periódico, su mamá, su papá y algún que otro familiar que lo quisiera asustar o interesar en una plática que diera miedo. Como fan, con escasa información, me sentía hambriento de información nueva. Repasaba reportajes de revistas baratas que mi mamá me compraba como premio a mis buenas calificaciones. Disfrutaba los momentos del programa que compartía con mi papá, que por cierto también se impresionaba. Unas palomitas y un vaso de Coca-Cola. Domingos, viernes y sábados, películas de ciencia ficción referentes al fenómeno ovni nos acompañaban. Entre la información de la que disponía estaba la primera anécdota que recuerdo. La contaba mi papá. En sus años de juventud vivía en una ranchería del estado de Durango. Desde donde vivía se lograba ver cerros con pinos, a lo lejos se lograría ver la luna. Un día de esos días, en los que se despierta antes de que el sol salga y no hay luna, cuenta mi papá, logró ver una luz. Tan intensa que lograba verse el verde del terreno. De un momento a otro hizo el recorrido sobre la serie montañosa. En 2 segundos recorrió cientos de kilómetros. Luego regresó al punto inicial, se detuvo un momento y continuó sobre la cadena montañosa hasta desaparecer. Uno podría pensar que era el tren. Sin embargo, es imposible que un tren realizara ese movimiento. Un helicóptero es igualmente improbable. He de ser sincero, le tengo miedo al contacto extraterrestre. Nunca he visto ningún fenómeno ovni. No podría decir lo mismo de algún otro tipo de fenómeno como apariciones anormales. Algo que me llama la atención son los hombres de negro. Dentro de la cultura se popularizó la imagen de la agencia secreta que trabaja independiente de cualquier gobierno, controla los asuntos referentes al fenómeno ovni y los contactos de todos los tipos. Son una agencia de contención, son también una agencia de tecnología, conocen los secretos del universo y se encargan de ser mediadores con la inteligencia extraterrestre que contacta la Tierra. Son, en otras palabras, los representantes de la Tierra en las afueras de la atmósfera. Esta es una teoría elegante. Pero existe algo más turbio acerca de esta teoría que Hollywood dulcificó para nosotros. Algunos aseguran que, en realidad, son los mismos extraterrestres. Cuentan, los que han tenido contacto con ellos, que se ven raros, la piel demasiado blanca, pálidos en demasía. Usan lentes oscuros para ocultar sus ojos que unos dicen son completamente negros o como de reptil según otros. No tienen labios, pero llevan unos dibujados con pintura. También dicen que, a pesar del frío o calor, no cambian su ropa, que es siempre la misma. Además de la ropa, se reporta que tienen algunos efectos físicos, como dolores de cabeza, mareos e incluso sangrado nasal. Esta teoría alternativa está solamente sustentada en las historias de contacto que han tenido algunos testigos cercanos del fenómeno. Esto nos hace pensar también en los niños con características similares y que los que han tenido este contacto con ellos aseguran sentir esos mismos efectos.
pero esos niños son tema de otro episodio. Esta vez nos enfocaremos en el fenómeno ovni. Primero hay que diferenciar muy bien ciertos aspectos y tecnicismos. Una persona, sea cual sea, no puede tener contacto con un ovni. Por definición, esto lo cambiaría. Un ovni es la cosa que se ve en el cielo volando y no se sabe qué es. Por la propia naturaleza del acrónimo ovni dependerá de quién lo vea, lo que alcance a ver y los conocimientos que esta persona posee. Un ovni es un objeto volador no identificado. En inglés el acrónimo cambia, pero el principio es lo mismo. Actualmente también se habla de objetos que pueden sumergirse en el agua. Estos son OSNI, objeto submarino no identificado. Igualmente cambia en inglés. También hay tipos de contacto, sugeridos en 1972 por Joseph Allen Hynek, profesor y ufologista. Mala traducción. Creo que les dicen ufólogos y proviene del UFO, un No Flying Object. Ay, perdón por el inglés. El trabajo de este cuate no era investigar si había o no vida extraterrestre, sino más bien crear una categoría para que todos pudiéramos hablar del fenómeno apropiadamente, crear convención, como lo hacemos hoy en día, y además, que el fenómeno se afrontara de una manera más allá de lo paranormal, científicamente. Hynek describe una primera fase, que es el más común de los contactos y cualquiera que haya visto el cielo ha tenido. Es donde se ve un ovni. No se haga el que no. Todos hemos volteado al cielo y hemos visto algo que no sabemos qué es, pero asumimos es un avión, un helicóptero, un globo, un dron o un satélite. La segunda fase es un acercamiento más estrecho. Apuesto que más de uno ha escuchado de las marcas en cosechas, animales perdidos o sin vida con señales extrañas. Todo esto y las interferencias en artículos electrónicos entran en esta segunda categoría. Para ponerlo en palabras formales, es un avistamiento con algún cambio físico en el entorno que no se puede explicar de manera racional. Esta es más complicada, pero aún así sigue siendo muy común. Mayormente se debe a la incapacidad del ser humano de entender el funcionamiento de ciertos fenómenos. La tercera fase es la que me da miedo, un chingo de miedo. Es cuando, además del ovni, se tiene el avistamiento de figuras biológicas. Originalmente se les dio el nombre de seres animados, para evitar la controversia de si son extraterrestres, alienígenas o marcianos. Y no son marcianos a menos que vengan de Marte, lo cual es sumamente improbable. Actualmente, por la necesidad de tener una clasificación más cerrada, se han definido otros tipos de encuentros. A partir de la tercera fase se pueden encontrar 7 tipos más, que van desde el avistamiento de los seres animados hasta la abducción, con una serie de pasos intermedios para contar un total de 7. También se agrega una cuarta fase que consiste en A, el secuestro humano, que es la más comentada, y B, cuando el ser humano acompaña voluntariamente a los seres a su nave. Pinches locos. Existe controversia por un quinto tipo, que consistiría en un contacto telepático. El sexto tipo está clasificado como la muerte de un ser humano, sin embargo, también empata con la segunda fase. El séptimo tipo es la creación de un ser a partir de la mezcla extraterrestre y humana, sin importar si es por medios biológicos o artificiales. Mañosones por medios biológicos. Hay un octavo tipo, o fase, donde se crea un vínculo permanente entre el extraterrestre y el terrestre. Ya captaste, terrestre y extraterrestre. Esto es otro término raro. Una novena fase de contacto está especificada como la abducción. Ahorita defino eso. Que provoca la muerte del ser humano de manera dolorosa por el desconocimiento de los seres de lo que pudieran provocar la muerte, como por ejemplo la exploración con sondas, disección o exposición a algún elemento no común en la Tierra. Para mí, la quinta y todas las demás son mamadas. Sí, dije mamadas. Puedo decir groserías porque soy adulto. Las creo innecesarias, tomando en cuenta que la tercera fase se divide en 7 muy específicas y la cuarta la diferencia de un secuestro o de una salida voluntaria. Vamos con lo pendiente. Definamos abducción, porque me encanta definir chingaderas. Abducción, abducción, no aducción, se encuentra definido en el glorioso diccionario de la Academia Española como acción de abducir. Mamoncito. Y trae otra definición de filosofía que hace referencia al silogismo, cosa que es tema de otro episodio. Abducir es, según la Real Academia, alejar un miembro o una región del cuerpo del plano medio que divide imaginariamente el organismo en 2 partes simétricas.
o la que nos interesa, dicho de una supuesta criatura extraterrestre apoderarse de alguien. Atención con la definición, se dice supuesta criatura extraterrestre. Es aquí donde podemos empezar a preguntarnos qué es ese ovni que vemos. Lo más probable es que sea un objeto terrestre que simplemente no conocemos. Pero de no ser terrestre, ¿qué busca? ¿Qué quiere? ¿A quién más le interesa además de a Jaime Maussan y a mí que estoy hablando de esto? Parece pues que a diversos gobiernos le interesa. Vamos a pensar en que, si lo ocultaron desde hace años y también ocultaban la investigación de este fenómeno, en mayor o menor medida, tienen conocimiento y lo toman en serio. De pronto, son desclasificados los archivos de estas investigaciones. ¿No sería racional pensar en que ya lograron esos gobiernos llegar a un entendimiento mayor? Yo diría que sí. Tal vez liberan la noticia vieja, lo que ya no es relevante. Desde la década de los 50, se han reportado hombres de negro que contactan a investigadores o personajes abducidos. El primer registro que se tiene de esos hombres de negro es después de que el ufólogo Albert K. Bender anunciara la desintegración de su grupo dedicado a la investigación de esos fenómenos. Bender aseguró que tomaba la decisión de alejarse de sus actividades ufológicas porque había sido visitado por hombres vestidos con trajes negros que lo amenazaron para que cesara sus investigaciones. Además, dijo que esos hombres eran agentes secretos del gobierno dedicados a destruir toda evidencia de la existencia extraterrestre. Bender murió en 2002, pero se dice que, hasta poco antes, seguía recibiendo llamadas telefónicas misteriosas e intimidatorias. Los textos que publicó después de su encuentro con los hombres de negro eran muy distintos a sus trabajos anteriores y, dicen quienes lo conocieron, que vivía en un estado permanente de ansiedad y miedo. Como el que tengo ahorita. Desde ese primer incidente se reportó la presencia de hombres de negro en múltiples eventos de tintes paranormales. Uno de estos ocurrió en 1976, cuando Herbert Hopkins trabajaba como consultor en un caso ovni. Una tarde, Hopkins recibió una llamada de alguien que aseguraba ser un activista, parte de la comunidad ufológica y que deseaba visitarlo. Sin embargo, cuando llegó, resultó ser un hombre en traje y corbata negros, con una extraña apariencia física. No tenía cabello ni cejas y estaba extremadamente pálido. El hombre de negro le habló sobre el contenido de sus bolsillos. Le dijo que sabía que tenía 2 monedas y le pidió sacar una. Hopkins lo hizo y la sostuvo en sus manos. El hombre le pidió que observara la moneda fijamente y después de unos momentos, Hopkins empezó a ver la moneda más plateada, como fuera de foco. Después vio cómo desapareció de sus manos. ¿Qué había pasado con ella? El misterioso hombre le dijo que la moneda no volvería a ser vista, al menos no en este plano de la existencia. Después le preguntó por Barney Hill, un hombre que había sido supuestamente abducido por extraterrestres y había muerto hacía no mucho tiempo. Barney no tenía corazón, le dijo. Así como ahora ya no tienes moneda. Fue así como el hombre convenció a Hopkins de destruir todo el material que poseía relacionado con la investigación ovni. Otra persona, que prefiere guardar su anonimato, narró su encuentro con los hombres de negro cuando, sin sospechar que se trataba de una zona prohibida, ingresó al Departamento de Estado de Estados Unidos ubicado en su capital. Esta extraña figura dejó caer su maletín y al intentar ayudarlo, vio documentos y elementos que no serían correspondientes con este mundo. Además, su expresión facial jamás cambiaba y su cuerpo claramente difería de ciertos aspectos humanos. Sea cual sea el origen y objetivo de estas figuras llamadas hombres de negro, existe una teoría que se adapta a las necesidades actuales. Nos muestra una cronología de cambios. Los hombres de negro existen desde la caída del ovni en Roswell y en otros lugares del mundo, creado por una unión entre gobiernos interesados en el tema. Esta organización en principio fue creada por humanos para administrar el conocimiento del tema. Conforme las investigaciones gubernamentales avanzaban, las privadas quedaron rezagadas. Cada cierto tiempo se liberaba tecnología y noticias para administrar la dosis del avance tecnológico. Con el paso del tiempo se logró encontrar la vida inteligente extraterrestre y con ello se entabló la comunicación con la vida extraterrestre. Al tener contacto estrecho y directo, se crearon acuerdos que beneficiaban a las dos partes. Entre los acuerdos fue la ayuda mutua. Para los gobiernos, fue la integración de estas criaturas que parecen humanos.
pero no lo son, y que tienen habilidades útiles para la tarea que realizan: control mental o manipulación de recuerdos. De la misma manera, se le ofrecen recursos de la Tierra a estos seres para sus investigaciones. Gracias a esta unión, los hombres de negro algunas veces son descritos como humanos uniformados y otras veces como humanoides igualmente disfrazados. Claro que los unos o los otros tienen tácticas diferentes para persuadir a los contactados de negar o guardar el secreto que conocen. También se dice que podrían haber logrado una unión entre ciertos grupos más allá de los gobiernos convencionales terrestres. Por esa razón, rebasan los poderes gubernamentales y tienen presencia mundial. De ser así, serían ellos los que controlan los comportamientos económicos. Sin embargo, eso sería pensar que todo se mueve alrededor del dinero, y pudiera ser que estos extraterrestres no estén interesados propiamente en el dinero. Como entendemos la organización a este punto del mito, controlan al mundo. Con este control, ellos persuadieron a los mismos gobiernos para liberar cierta información sobre ellos mismos. Esta teoría se basa en la persuasión, no en la dirección. No ordenarían directamente, sino prepararían una serie de argucias para que ciertos eventos se den. Tal vez sería posible si quisieran pasar desapercibidos un buen tiempo y luego presentarse, cuando la humanidad esté preparada. Posiblemente la humanidad esté preparada para repeler cierto ataque agresivo. Otra teoría dice que son viajeros en el tiempo que quedaron varados en determinada época y las diferencias son atribuibles a los cambios evolutivos. Ellos, al conocer cierta historia, quieren lograr un beneficio propio manipulando, como siempre, desde la oscuridad para que nadie sea culpable, pero que sí alguien sea beneficiado. Los más optimistas dirán que están aquí para ayudar a que el contacto, que no es de dominación, sea lento y todo el mundo se acostumbre a la presencia de los seres. Me gustaría pensar que somos tan importantes y nos tienen tanta consideración que todo el daño de las minorías pudiera servir para que el futuro evitemos cualquier crisis que pudiera provocar el contacto. Sin embargo, no podría pensar en sacrificar a un individuo por el bien común. Tengo algo que se llama empatía, que es tema para el siguiente episodio. Finalmente, y como siempre, gracias por escuchar, compartir, reaccionar y sobre todo, opinar.